Tantas historias convergen en el presente cuando hablamos de lo sucedido hace miles de años. Preguntarnos sobre nuestros antepasados y las luchas que tuvieron que enfrentar es un interrogante que se atraviesa cuando intentamos comprender la realidad en que vivimos. Cuando estudiamos la historia somos tan indefensos, no sabemos qué es real y qué es ficción. Saltamos, con una suerte de fe en el bolsillo, al abismo de las preguntas e incertidumbres que tal vez no podamos resolver nunca. Sin embargo, en medio de los caminos azarosos de la vida, encontramos certezas reconfortantes que fortalecen nuestra identidad en torno a un lugar en común, como lo es el país en donde nacimos. Es entonces cuando llegamos a preguntarnos por el inicio de nuestra historia. ¿Quiénes éramos antes de la llegada de los conquistadores españoles? ¿Quiénes hemos sido desde la marca deshumanizante de la dominación de nuestros territorios? ¿Y cómo fuimos tomando las riendas para la construcción de un territorio independiente? Las ideas del mundo y sus revoluciones empezaron a llegar a América. Los criollos se vieron interpelados por estas nuevas formas de concebir el espacio común y las relaciones sociales. La autodeterminación nacional y los derechos humanos eran los temas que suscitaban un cambio social inmediato. La lucha libertaria se dio el 20 de julio de 1810, con la organización de los criollos ante el virreinato. Muchos conocemos la historia del florero de Llorente, pues fue desde ahí donde empezó el largo proceso de independencia y el recorrido por la elaboración de la constitución más adecuada para la época. Comprender los conflictos de la actualidad es imposible si no viramos la mirada hacia los tropiezos del pasado. Sin experiencia alguna, nos fuimos organizando como un territorio independiente siguiendo los pasos de los modelos de nación europeos y más específicamente el norteamericano. Dejamos a un lado el reconocimiento de nuestro propio territorio, de nuestra propia realidad diversa y multicultural violentada por la colonia, dando inicio a la guerra amarga que hoy sigue vigente en distintas formas políticas, culturales y sociales en el país. Fue, es y será la intransigencia, uno de los tantos males que aquejan a nuestra sociedad. El repudio a las diferencias y la intolerancia propia de nuestra nación nos han guiado hacia terrenos altamente conflictivos. La división se ha convertido en un distintivo cuando se trata de alcanzar el bienestar que cualquier sociedad anhela. ¿Somos o hemos sido capaces de establecer consensos para hallar en la diferencia una oportunidad de resistir y concretar ideas incluyentes? Pues sin llegar a referirnos a la naturaleza humana, ha sido un patrón en nuestra historia, la división a la que aludimos hace un momento. Centralistas y federalistas, liberales y conservadores, distintas épocas, pero la misma lógica radicalista que pretende unanimidad en el litigio político. Aparece en los libros de historia, pero para muchos los trasciende hasta tener vigencia alguna. Evocar la patria boba nos obliga a retroceder en el tiempo, pero también nos impulsa a repensar nuestras formas contemporáneas de ver y vivir en sociedad, de aceptar, reconocer y exaltar a aquel que es diferente. Independencia gritó el pueblo americano en Santa Fe, cuando ni vaticinaban volver a ser subyugados por el imperio español de Pablo Morillo y su eminente régimen del terror. No soy de aquí, ni soy de allá, decían los ciudadanos, y todo por la pugna interna de dos bandos. Uno, liderado por Antonio Nariño, y su antagonista, acaudillado por Camilo Torres. Cuando creíamos ser libres de la opresión española, más propiciábamos la reconquista. Si culpa ha de haber de tal retoma del poder, fue indiscutiblemente la discordia interna que pregonaban centralistas y federalistas. Hoy podríamos decir que la violencia bipartidista de aquella época sigue latente y que grandes conflictos nos ha heredado. A la llegada de Nariño, en tono de burla a la patria boba, el chapetón Francisco Javier Cano recitaba: unos dicen que es villano, otros que es usurpador, aquellos que es un traidor, estos que es un mal cristiano, ya dicen que es un tirano, y ya que es un francmasón. Pero entre tanta opinión, nos ha dicho don Juan Niño que don Antonio Nariño es un puro Napoleón. Como niño recién nacido al gatear, el periodo de la patria boba es evidencia del camino casi truncado que representó alcanzar los principios republicanos de nuestro país.
Nariño llegó a un territorio independiente que no mucho tiempo atrás proclamó la Carta de Cundinamarca, un claro escudo del catolicismo como religión de una nación dispersa en bandos, la división del poder en 3 ramas, protección a la seguridad nacional mediante poderes extraordinarios y un estado de unión personal que todavía consideraba como soberano de un territorio independiente a un monarca que ya regía a su mando en un estado autónomo y libre. Con los ires y venires de la estrepitosa etapa prematura del constitucionalismo colombiano y contemporánea a la Carta de Cundinamarca redactada por Jorge Tadeo Lozano y Luis Eduardo Arzuela, su contraria ley de leyes, bautizada como Acta de Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, era también escrita y reflexionada por Camilo Torres Tenorio, quien tuvo a cargo la primera lógica de Vista al Norte, mediante la cual la constitución de las 13 colonias norteamericanas y de corte federal eran imitadas por nuestra actual Colombia. Los faros provinciales fueron Antioquia, Cartagena, Neiva, Pamplona, Tunja, entre otras. Cada una de ellas anhelaban representar un sector independiente de la Nueva Granada. Se buscaba su autodeterminación y mayor soberanía de las provincias, cuyo estado era el de la unidad. 3 años después de su nacimiento, en 1814, como todo barco cuyo timón debe ser manejado, se creó un triunvirato, es decir, 3 personas a cargo del timón, quienes adicionaron un reglamento legislativo de control y dirección del navío. A pesar de ello, resultó necesario un nuevo cargo, la presidencia para la Confederación Provincial. En ese momento, entró en la esfera de discusión las 2 visiones del paradigma de dominación y hegemonía. Bolívar, desde la mirada centralista, consideraba como propósito la república disciplinaria jacobina frente a la visión de legalidad utilitarista bentamista, impulsada por Santander. Cada uno de ellos nuevos representantes del bando central y federal. Desde luego, la idea de Bolívar preponderó. Se adoptaron límites nacionales y provinciales del tiempo de la colonia, así como sus leyes, hasta que una reforma pudiera reemplazarla. Es totalmente evidente el fracaso del impulso federalista frente al centralista, que inclusive hoy en día se busca que ese poder centralizado llegue a las periferias y a los territorios más marginados de nuestro país. Responder la pregunta que se refiere a discernir sobre el ethos precolonizador resulta complejo, pues la destrucción de nuestro territorio no solo se basó en lógicas de explotación, sino de desconocimiento como comunidad. Sin lugar a dudas, las guerras de distintas vertientes, como la de independencia, guerra civil y constitucional, son reflejo de lo difícil que fue apropiarnos de nuestro proceso de conversión en un territorio sin ataduras e independiente. Hechos que, como otros, no han generado en la actual nación la narrativa de unión.